La semana pasada hablábamos de magia, ¿os acordáis? Y hablando de magia, esta semana pensaba, en 1954, el autor J.R.R. Tolkien publica su obra maestra, El Señor de los Anillos. Y en el segundo capítulo del Señor de los Anillos encontramos a Gandalf, el mago, el hechicero, consolando a Frodo, el pequeño hobbit que lleva sobre sus hombros el peso de un anillo poderoso y malvado. Y Frodo exclama con gran angustia: ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí, ojalá nada de esto hubiera ocurrido. A lo que Gandalf responde: eso también desearían quienes viven para ver estos malvados tiempos, pero eso no les toca a ellos decidirlo. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos da. ¿Qué hacer con el tiempo que se nos da? El Señor de los Anillos cuenta la historia de un anillo poderoso que termina en las manos más inesperadas. A alguien se le ocurrió calcular la probabilidad matemática de que Frodo fuera elegido como portador del anillo. Hay gente para todo. 1 entre 159 millones. Y sin embargo, lo improbable ocurrió y Frodo terminó siendo el portador del anillo. Otra historia, esta vez real, escrita alrededor del año 60 después de Cristo, en su capítulo 8, y escrita no por Tolkien, sino por Lucas, un médico del primer siglo. Esta escena narra que realmente humanamente hablando, narra algo que humanamente hablando no tendría una probabilidad entre 159 millones. Simplemente nunca jamás podría haber ocurrido. Ahora bien, a estas alturas sabemos, hermanos, que la palabra de Dios y que el Evangelio de Jesucristo es locura para el mundo y es una aparente improbabilidad para la mente humana oscura. Pero para Dios es una certeza absoluta, una certeza en la que los creyentes somos llamados a confiar sin duda, aun cuando las escenas como la que tenemos ante nosotros parezcan tejerse de eventos sobrenaturales, aunque muy, muy reales. Así que en esta mañana vamos a observar desde Hechos 8 cómo Dios obra en lo improbable, pero para cumplir su propósito de salvación. En esta mañana vamos como una escena vamos a observar 4 actos en esta escena. 4 actos donde Dios extiende su improbable salvación para llamar a su iglesia a proclamar a Cristo a toda persona y en cada situación. El primer acto lo he llamado el contexto impensable, o un contexto impensable. Vamos a leer el texto, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él, versículo 27, se levantó y fue. Paremos aquí un momento. Porque en plena campaña evangelística en Samaria y muy exitosa, un ángel nos muestra que los propósitos de Dios muy a menudo no son necesariamente nuestros propósitos. Así que Felipe debe cambiar de rumbo. ¿A dónde? ¿A dónde va a ir Felipe? ¿Acaso va a ser enviado al repleto templo de Jerusalén? ¿O quizá el Señor le va a enviar a predicar el Evangelio al templo de Serapis en Alejandría? No. Ve a un camino desierto. Muchos dirán: este lugar no es estratégico para el Evangelio. Es improbable que alguien se convierta en un camino en medio de la nada, ¿verdad? E indudablemente
un mayor número de personas implica más oportunidades para el Evangelio, pero hermanos, tenemos que recordar que estamos en Hechos. Nos encontramos en un momento muy especial, el nacimiento de la iglesia, donde Dios está obrando de manera extraordinaria y por tanto hemos de cuidarnos de no convertir la narración en prescripción, en ley, en una norma continua. Cuando leas narrativa bíblica, hermano, hermana, debes ser capaz de interpretar, de discernir los principios detrás de la narración de los hechos. En este caso concreto, el principio tras el llamado del ángel, en un momento donde aún no existe por escrito el Nuevo Testamento, donde aún no existe el Nuevo Testamento revelado, el punto aquí es que Dios, por medio de un ángel, revela su voluntad de extender el Evangelio fuera de Jerusalén, recordamos, capítulo 1, versículo 8, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y este principio, hermanos, permanece hoy. Permanece hoy porque la Biblia lo dice. Y ya no necesitamos un ángel para saberlo, porque lo tenemos en su palabra revelada. De hecho, me vas a permitir decir algo. Una observación. Dios solo interviene con instrucción directa 13 veces en Hechos. 13 veces con instrucción directa en Hechos, pero al menos en otras 70 ocasiones los discípulos toman decisiones muy importantes sin la instrucción directa, sino obedeciendo la gran comisión, en lugar de esperar una voz del cielo. Lo que quiero decir, hermanos, es que la instrucción directa de Dios fue sobrenatural, inusual, y no formó parte de sus acciones cotidianas. Y, hermanos, cuánto más nosotros hoy que tenemos en este libro ya todo el consejo de Dios revelado. Además, quiero llamar a la precaución a la hora de usar las emociones como brújula de nuestra vida. Me refiero a sentir que Dios me mueve me guía a hacer algo cuando al mismo tiempo no estamos teniendo en cuenta su palabra revelada. Hermanos, la voluntad del Señor no se revela por emociones, no se revela por impulsos. Amén, somos seres emocionales, pero Dios no revela su voluntad en nuestra vida por impulsos o emociones, sino por convicciones. Convicciones, seguridad obediente, surgida desde la palabra de Dios revelada una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, Dios se reveló con voz audible, se reveló por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de ángeles. Gloria a Dios por ello y lo creemos a ciencia cierta, pero ahora tenemos ya todo el consejo de Dios que hemos de seguir. Así que ¿quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida? No esperes a un ángel, no esperes a ser movido o a impresiones. No, conoce a Dios desde la palabra ya revelada y en el contexto de una iglesia local con líderes que desean guiarte a tomar buenas decisiones. Y puede que no tomemos decisiones instantáneamente como hizo Felipe, pero sí con certeza, sabiendo qué desea el Señor para ti. Felipe en este caso lo tuvo muy fácil. Dios envía un ángel y él obedece. Fíjate lo que dice el texto. Y he aquí, versículo 27, dice, se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. El texto nos habla de un eunuco. Esto puede significar que era un hombre que en algún momento de su vida había sido castrado, le había inutilizado, se le había extirpado su órgano sexual y se hacía por diversas razones. Algunos lo hacían por meros y oscuros rituales paganos. Otros era un castigo, era punitivo. Especialmente a los esclavos se les haría esto. Otras veces se realizaba para garantizar que no tuvieran estos hombres relaciones con las mujeres en los harenes que a menudo supervisaban, como lo hemos
en el libro de Esther. Otros porque servían a una reina de un país, como es en este caso Candas. Candas, por cierto, no es un nombre propio, sino un título, como Faraón o como César. Pero también la palabra eunuco era usada como sinónimo de funcionario, ministro, militar. Génesis 39 dice que Potifar era oficial, literalmente era eunuco de Faraón, capitán de la guardia, y estaba casado, tenía una esposa, ¿verdad? Muy probablemente Lucas se refiere a ambos, porque fíjate, Lucas usa ambas palabras, eunuco y alto oficial. Es decir, este era un hombre distinguido, un distinguido ministro de economía etíope, privado de su virilidad. Dice el texto que había ido desde Etiopía, Cush en el Antiguo Testamento, Nubia, un reino al sur de Egipto, hoy esa zona es el norte de Sudán, y había recorrido un tremendo largo camino hasta Jerusalén, dice el texto, para adorar. Ahora, ¿quién era este hombre? Bueno, no sabemos con exactitud. Quizás se trataba de un judío de la diáspora, uno de esos muchos judíos que generaciones atrás habían salido de Israel, bien por el exilio o otras razones. Hay quien dice que era un prosélito. Un prosélito es un gentil, un no judío convertido al judaísmo. Otros dicen que era un gentil temeroso de Dios que visitaba Jerusalén. Yo creo que era un judío de la diáspora. En Hechos 15:7, Pedro parece dar a entender que él fue quien proclamó el evangelio primero a los gentiles, no Felipe. Pero al final, el judío gentil, sabemos que debido a su condición física, él no podía entrar en los patios interiores del templo porque la ley lo prohibía, Deuteronomio 23:1. Y el punto aquí es que el Señor pone a Felipe, hermanos, en un contexto impensable. Piensa en esto, un lugar desértico, solitario, un extranjero importante, y además, versículo 28, regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Hermanos, lo que está pasando aquí humanamente hablando es impensable. El hombre viaja en una comitiva, hablamos de 25 o 30 personas entre guardias, siervos, víveres para el largo viaje. Dice el texto que está leyendo, y está leyendo seguramente en alto, algo común, está leyendo en alto, está leyendo un rollo de Isaías que probablemente habría comprado en Jerusalén. Hermano, está leyendo Isaías, el Evangelio del Antiguo Testamento, como se le conoce. Pero es que aún hay más. Versículo 29, el Espíritu Santo habla a Felipe. Felipe, ponte a su lado. Felipe le oye leer. Y el señor eunuco oye una voz fuera del carruaje. Sorprendentemente, por cierto, Felipe no fue detenido. Oye una voz que pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y hermanos, aquí contemplamos la respuesta que todo evangelista, que todo creyente desea oír. Versículo 31. Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Hermanos, lo que todos deseamos ver es, cuando estamos andando por la calle, es ver a una persona leyendo la Biblia en voz alta, acercarnos a él y que nos invite a explicarle el texto. ¿Amén? Eso a mí, hablando de probabilidades, me ha pasado entre 0 y ninguna vez. Quizá a ti sí. Pero es que no, como decían los dibujos, no se vayan todavía, aún hay más. Porque el hombre está leyendo un pasaje muy específico. Lee conmigo versículos 32 y 33. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca.
En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Hermanos, esto es Isaías 53, versículos 7 y 8, el capítulo por excelencia en Isaías que apunta a la humillación y muerte de Cristo, el Mesías. Indudablemente Dios, con toda probabilidad, ha ordenado soberanamente un contexto impensable de otra manera para Felipe. Y el eunuco no es creyente, pero sí inteligente. Observa el texto y discierne algo. Versículo 34, el eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Este ministro de Economía discierne que el texto habla de alguien y no habla de Israel, no habla del profeta Isaías, sino que profetiza el sufrimiento 600 años después, el sufrimiento del Mesías, de Jesús. Hermanos, tenemos ante nosotros una escena extraordinaria. Ni en sus mejores sueños, ni en los nuestros, Felipe podría haberse imaginado tal impensable contexto. Solamente es posible gracias a la acción soberana de Dios. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es llevar el Evangelio fuera de Israel y pone en bandeja a Felipe el evangelista la oportunidad de proclamar nada menos que a un etíope. Y proclama a Cristo, aquel al que Isaías 53 apunta. La pregunta es, ¿aprovechará Felipe este contexto impensable y veremos agua espiritual en el desierto? ¿Responderá en obediencia o se va a acobardar ante el poderoso político? Lo que nos lleva al segundo acto, el anuncio impagable. El anuncio impagable, verso 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe no se anduvo por las ramas. Felipe no comenzó a convencerle de lo majos que son los cristianos, de cuánto podría Jesús hacer por la sociedad etíope, o de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Felipe no usó el método apologético aristotélico que usaba la razón y la evidencia para establecer la existencia de Dios, etcétera, etcétera. No, Felipe va al texto bíblico, dice el texto, comenzando desde esta escritura, desde Isaías, y proclama una noticia que no tiene precio. El Evangelio de Jesucristo. El Cordero de Dios profetizado, el Dios hombre que se dejó sacrificar, que se dejó humillar, el Mesías, el Cristo, el escogido y enviado por Dios, prometido para sustituir en la cruz a todo aquel que cree en Él. ¿Recordáis a Esteban un par de capítulos antes? Él estuvo preparado ante los judíos. Felipe está preparado para proclamar a Cristo desde el Antiguo Testamento en esta situación. Hermanos, necesitamos estar preparados. Y necesitamos estar preparados de dos maneras. Primero, en conocimiento. Esteban conocía el texto de Isaías y a dónde apuntaba, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15. Conocemos el texto. Dice que hemos de estar siempre preparados. Sea para defender la fe, sea para anunciar la fe. En otras palabras, hemos de esforzarnos por ser competentes, conocedores de la palabra de Dios para saber cómo responder en todo momento. La otra preparación implica una preparación en el sentido de actitud, de disposición. Hemos de estar listos a hacerlo, porque ¿sabes qué? Puedes conocer Isaías 53 de memoria en hebreo, pero si nuestra preparación es meramente intelectual y no factual, nada haremos.
aunque tengamos una ocasión de oro ante nosotros. Algo que, por cierto, nosotros creamos esas ocasiones. Nosotros creamos tales ocasiones, sea un contexto fácil o difícil. Aquí lo vemos en el texto, hombre, es algo muy sencillo y pensamos, sin duda, yo lo haría también. ¿Estamos seguros? Quiero contarte un testimonio personal que realmente me avergüenza. Mi familia me ha oído contarlo. Porque el pasado marzo, igual ya te lo conté, yo estaba volando a una conferencia a Estados Unidos y me senté justo al lado de una mujer mayor. Y Madrid de Los Ángeles no es un vuelo cortito, que digamos. Esta mujer llamada Sara había perdido a su esposo unos meses antes y estaba de vacaciones en Italia. Y tuve una oportunidad, hermanos, de oro para proclamar el Evangelio a esta mujer. ¿Y sabes qué ocurrió al final? Nada ocurrió. Nada ocurrió. Y Sara ha estado en mi mente desde entonces. Y he orado por Sara. Y me he avergonzado y me he arrepentido de haber pecado en desobediencia al Señor. Y no proclamar el Evangelio a esta mujer. Una ocasión de oro. Nosotros hacemos que las ocasiones sean ocasiones de oro o no. Una autora dice lo siguiente. Hay cristianos de madrigueras de conejo. Por la mañana salen de la seguridad de sus hogares cristianos, aguantan la respiración en el trabajo, corren a casa con sus familias y luego van a sus estudios bíblicos y finalmente terminan el día orando por los no creyentes a quienes evitaron con tanto cuidado durante todo el día. Después de quitarnos el puñal de la espalda, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Hermanos, no hay dinero en todo el mundo que ninguna empresa ofrezca para crear y conseguir el perdón que Cristo da. No lo hay porque el precio es infinito, porque Él pagó por ello. Él es el único que ha podido pagar con su sangre, con su sacrificio, la deuda inasumible a causa del pecado que tú tienes si no eres cristiano en este instante, pero que el Dios eterno en este mismo instante te ofrece. En el año 2021, la conocida empresa de noticias Reuters vendía el 55% de su división de información financiera. Lo vendía por 23.000 millones de euros. ¿Sabes qué vendió Reuters? Acceso a la información. La información es poder y también mucho dinero. Y hermanos, nosotros hoy debemos sentirnos privilegiados de poder informar, anunciar la mejor de todas las noticias. ¿Sabes cuál es? Que la deuda impagable puede ser pagada. Nosotros, la Iglesia, ha recibido el encargo y el privilegio de vender gratis la salvación que Cristo otorga. Y si creemos esto, somos llamados a no escondernos en nuestras madrigueras. Si creemos verdaderamente esto, sea en una ocasión servida en bandeja o no, creceremos en valor de anunciar el Evangelio a toda persona en todo momento, por muy improbable que parezca la salvación de esa persona a nuestros ojos. El tercer acto de esta historia, donde observamos a Dios extendiendo esta salvación improbable para llamarnos a nosotros, su Iglesia, a proclamar a Cristo a toda persona y en toda situación, lo vemos con el resultado impecable. Estaba con las aliteraciones, hermanos, disculpad. Versículo 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
un ángel envía a Felipe a una zona desértica. Allí se encuentra en medio de una comitiva donde un poderoso ministro de Economía etíope está leyendo un rollo de Isaías, justo en la sección donde Isaías profetiza el futuro sufrimiento y la muerte del Mesías. Increíblemente, Felipe no es tomado como bandido y detenido, algo que era muy común, sino que aún más increíblemente el hombre le invita a subirse con él y a explicarle de quién habla el texto. Hermanos, blanco y en botella. Felipe hace lo que ha de hacer. Anuncia a Cristo, el Mesías de Dios que quita el pecado del mundo. Permitidme el anacronismo, pero me imagino a Felipe tomándose un café, etíope, por supuesto, con los apóstoles después. ¿No se lo podrían creer? Hermanos, esto no es magia. Es la soberana, decretada providencia divina que hizo que este evento extraordinario ocurriese. Y claro está, el Dios soberano, aquel quien escoge para salvación, mueve el corazón del hombre, le da fe salvífica en Jesucristo cuando escucha el Evangelio en algún momento del camino y en el instante preciso, anda, mira, agua. Yo no he andado por ese camino, pero he investigado. Y el agua es un bien precioso en aquellos largos tramos secos. Ve agua y pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Gran pregunta, ¿verdad? Primero hay que congratular a Felipe, porque no sabemos cuántos kilómetros duró esa conversación, pero le dio tiempo a enseñar de Cristo y le dio tiempo a enseñar del bautismo en agua, que significa la identificación de un creyente con la muerte de Cristo y la incorporación de esa persona a su iglesia. Increíble, Felipe. Una gran pregunta, segundo, porque este hombre, temeroso de Dios, que fue a adorar a Jerusalén, pero no era salvo, y además eunuco, al que, como os dije, por ley los judíos le han negado la adoración que él busca. Ahora, por fin, por la inmerecida gracia de Cristo, ahora nada impide su salvación y su identificación en las aguas del bautismo. Por cierto, nota a pie de página, nada te lo impide a ti tampoco. Si tú crees que Jesucristo es no un Salvador, sino tu Salvador personal, si crees que Cristo es tu Señor, eres salvo, dice la palabra de Dios. Así que si no lo has hecho aún, debes bautizarte. Empezamos un curso de bautismo en enero. Puedes venir a hablar conmigo. Hay que aprovechar toda situación. Estaba investigando. En el siglo XIX, tengo incluso una foto, si es que funciona, el doctor Edward Robinson, considerado el padre de la geografía bíblica moderna, fue uno de los primeros en identificar el Tel Ejesi, el sitio más probable del bautismo. Ahí tenemos Jerusalén y allá tenemos Gaza. Y en algún momento del camino, este bautismo tuvo lugar. Hay otra foto que es la imagen del lugar probable donde este hombre fue bautizado. Detrás de esta colina que apenas se ve, hay un arroyo, el arroyo Sikma, y es probable que fuera allí, donde Felipe bautizó a este nuevo creyente. Hermanos, un resultado a este esfuerzo evangelístico, un resultado reluciente, impecable. Ahora, si tienes la Biblia de las Américas, verás al margen del siguiente versículo 37 una nota. Los manuscritos más antiguos no incluyen el verso 37. Aquí te pido que confíes en mí, ¿de acuerdo? Muchos grandes eruditos de la crítica textual es la ciencia que investiga los textos antiguos y las copias hechas,
Voy a mencionar a dos grandes eruditos, F.F. Bruce, pero sobre todo Bruce Metzger, expresa lo siguiente, y cito: no hay duda en cuanto al uso de la fórmula tener fe en Cristo o creer en Jesucristo, usada por la iglesia primitiva durante las ceremonias de bautismo. Esta frase pudo haberse añadido al margen de alguna copia del libro de Hechos. El autor añade: el manuscrito neotestamentario más antiguo que contiene el versículo 37 data del siglo VI. En otras palabras, el versículo 37 muy probablemente no fue escrito por Lucas. Este aparente error o inserción, o dicho técnicamente, esta variante textual, como todas las demás que tenemos en la palabra de Dios, hermanos, no deben para nada hacernos dudar de que tenemos en nuestras manos una copia fiel de los manuscritos originales que no poseemos, pero que han sido fielmente copiados. Y si quieres saber más de crítica textual, te remito a mi predicación en Juan capítulo 8. Pero el punto, aún así, es que el versículo 37, aunque no original, describe una gran verdad. Si crees con todo tu corazón, puedes bautizarte. Creo en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el texto continúa. Versículo 38, y mandó para parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. El eunuco ha creído, ha entendido que el bautismo no solo es identificación, sino un paso obediente. Felipe lo bautiza y el mismo Espíritu que lo puso en ese contexto lo sacó instantáneamente de él. Lo arrebató, dice el texto. Misma palabra, por cierto, utilizada Primera de Tesalonicenses 4:17 para hablar del rapto de la iglesia. Si el etíope buscase una confirmación de que su fe era la correcta, ahí tuvo un evento sobrenatural donde su nuevo padre espiritual es, permitidme la expresión, teletransportado. Desaparece de su vista cual narrativa de ciencia ficción, pero que realmente ocurrió. Lucas dice que este hombre continúa su camino gozoso. El gozo es el fruto natural de la salvación en el creyente. Qué increíble, hermanos. Un temeroso de Dios, pero lejos del Dios que quería adorar en Jerusalén. Había ido al templo y ahora está volviendo como un nuevo hombre a su casa para adorar genuinamente al único Dios. Es la última vez que sabremos de este hombre en la Biblia. En el siglo II, Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, habla de él como un misionero a los etíopes. No sabemos con certeza. Pero volvamos al café imaginario entre Felipe y los apóstoles. Buen trabajo, impecable, Felipe. Me imagino ahí a Pedro y Juan y los demás afirmando. Dios envió a Felipe y Dios dio el fruto deseado. Y hermanos, siempre pasa así, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero hermanos, hemos sido enviados ya. Y ahora nuestra convicción a la hora de proclamar el Evangelio no debe depender de quién es el destinatario. Judío, gentil, blanco, negro, bien o mal vestido, fácil o difícil. No debe depender de si pensamos que habrá probabilidad de que esa persona se salve o no. Iglesia, el éxito de nuestro evangelismo no es, Dios no me va a demandar en el último día cuántas personas salvé, porque ni tú ni yo salvamos a nadie, sino cuántos han oído de Jesucristo a través de mi boca. Ese es el éxito evangelístico que perseguimos. Persigámoslo a toda persona sin distinción, sea cual sea la situación.
En el versículo 40 encontramos el último acto, el testigo imparable. El testigo imparable. Mas Felipe, dice el texto, se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Espíritu arrebata a Felipe a unos 35 kilómetros al norte, a la antigua capital filistea, también llamada Asdod, y allí dice el texto que anunciaba el evangelio por donde pasaba. Tenía que andar unos 100 kilómetros y este evangelista itinerante anuncia imparablemente a Cristo hasta llegar probablemente a su hogar en Cesarea, donde le veremos 20 años después, más adelante. Felipe es un vivo ejemplo de un cristiano que persevera en evangelizar. Ahora, no estoy para nada en contra de esfuerzos evangelísticos colectivos. He sido parte de esto durante varias décadas y estamos trabajando en poder hacer esto como iglesia, pero es importante aquí, hermanos, observar a un creyente clave en su iglesia, enviado a un largo viaje solo para compartir el evangelio con una persona. Y quiero que notemos algo, este episodio que estamos estudiando recibe la misma extensión en el relato que la conversión de las multitudes en Samaria que hemos estudiado anteriormente. Y la realidad, hermanos, es que gran parte de la evangelización en la iglesia primitiva fue realizada por creyentes que compartían su fe allí donde ellos se encontraban. Sea solo, sea acompañado. Felipe tiene una misión y no va a soltarla bajo ningún concepto. ¿Has visto alguna vez o has tenido alguna vez un perro de presa? El perro de presa tiene una misión clara y específica: atrapar al delincuente. ¿Lo has visto alguna vez? El perro permanece parado ante el adiestrador y cuando oye la orden, ataca sin vacilar, sin soltar. Ha sido entrenado para ello y sabe que su misión es la de obedecer a su amo. Y hermanos, Felipe es un perro de presa espiritual. Él tiene una misión: obedecer la misión de su amo Jesucristo. Primero lo vimos en el capítulo 6, sirviendo mesas a las viudas en su iglesia. Luego lo vemos en el capítulo 8, versículo 5, predicando a Cristo a los odiados samaritanos y muchos son salvos. Ahora le vemos proclamando a Cristo en un camino desierto ante una situación totalmente impensable y ahora de vuelta a casa sigue entendiendo que su llamado es parte de la misión de Cristo de extender su evangelio a toda persona, sea cual fuera el contexto y condición, sin distinción, sin descanso. Él es testigo de algo ciertamente improbable, imposible, pero que es realidad mientras proclama la verdad. Dios le llamó a proclamar que lo improbable se hace real y posible gracias a Cristo. Ahora, hermanos, podemos aplicar este texto de muchas maneras. Permíteme darte 3 aplicaciones. Número 1, este texto tiene que movernos a entender que el evangelismo es un privilegio. El evangelismo es un privilegio, no es una carga. ¿Por qué digo esto? Porque Felipe nació y creció en un contexto judío. Y si recuerdas, en el Antiguo Testamento Dios escoge y llama a Abraham en Génesis 12:3 y a su descendencia ¿a qué? A ser bendición a las naciones. ¿Cómo iba a ser Israel bendición a las naciones? Dios les llama a ser un reino de sacerdotes, Éxodo 19. Ellos tienen que representar a Dios ante las naciones, han de mediar proclamando la verdad de Dios. Pero ¿qué ocurre? Israel se niega rotunda y constantemente a esto.
Y hermanos, la mejor ilustración de lo que Israel no hizo lo encontramos con Jonás, capítulo 4, versículo 2, donde dice: yo huí porque sabía que eres un Dios clemente y compasivo y salvarías a los odiados asirios. Ni Jonás ni Israel quisieron obedecer la misión de Dios de darle a conocer. Para Israel los pueblos paganos no eran dignos de salvación, eran dignos de odio. Para Israel proclamar a Dios no era un privilegio, era una carga pesada. Pero nosotros, gracias a Dios, quien es rico en misericordia, en estos días nos ha escogido a nosotros su iglesia y tenemos el privilegio de hacer lo que Israel no hizo en 1500 años de historia. Hermanos, tenemos el privilegio, no la carga, como muchos lo ven. El privilegio de anunciar a Jesucristo como Señor a todos. Es un privilegio de todos a todos. No solo de los evangelistas, no solo de los pastores. Mira a Felipe, no era un apóstol, era un creyente común y corriente. Es un privilegio de todos y cada uno de los creyentes, a toda persona, sin distinción, porque el Evangelio no discrimina a nadie. Es un privilegio. Comprendámoslo como tal. Número 2. Sé un perro de presa espiritual. Ya lo sé que quizá no es la mejor ilustración por la connotación negativa, pero síganme, hermanos, la corriente. Felipe se caracterizó por predicar allí por donde pasaba. Él entendió su llamado, y no porque se le apareció un ángel, sino porque sabía que Cristo dio una misión a la iglesia dirigida por el Espíritu de Dios de hacer discípulos hasta los confines de la tierra. El ángel se apareció para que él fuera a un lugar y un momento específico, algo impensable, pero también pensemos, no fue así en el capítulo anterior, en el texto anterior, entre los samaritanos. En ningún lugar dice que él fuera guiado de manera extraordinaria a Samaria, sino que fue guiado de manera indirecta, providencial, recordamos, por medio de la persecución. Felipe estuvo allí gracias a la providencia de Dios, pero movido por su obediencia a Dios, gracias a que había estado expuesto a la enseñanza de los apóstoles desde el capítulo 2. Felipe tenía un gran celo espiritual, fue un perro de presa entrenado y obediente a su amo Jesús. Hermano, hermana, no esperes una voz del cielo que te dirija a tal o cual persona. Ni siquiera esperes mi voz. Ya hemos sido dirigidos. Ya hemos sido llamados desde este libro por nuestro amo a anunciar a Cristo indiscriminadamente a etíopes, europeos, asiáticos, americanos, buenos, que no hay ninguno, y muchos malos, ¿verdad? Somos llamados a sacar agua espiritual del desierto. El azar no tiene cabida en nuestro mundo. Todos son eventos soberanamente decretados que hemos de aprovechar para su gloria, para atacar. Hemos de hacer probable lo improbable. Hermanos, nuestro problema no es que no tengamos oportunidades de testificar, ni mucho menos. Nuestro mayor problema, escucha bien, nuestro mayor problema es que nuestra falta de confianza en Cristo, que nuestra falta de confianza en su mensaje, hace que en nuestra mente convirtamos una oportunidad en una improbabilidad y lo desechemos. Y nos callemos como yo me callé en aquel avión. Sea por falta de confianza, sea por vergüenza, sea por represalias, falta de amor por el perdido, honestamente porque a menudo no nos apetece y todos somos culpables de esto. Yo voy delante del avión, pero detrás venís vosotros también, Yo voy en primera clase, vosotros en clase turista,
pero todos pecamos de esto. Hermano, hermana, usa lo aparentemente improbable. ¿Recuerdas lo que le dijo Gandalf a Frodo? Nuestra responsabilidad es decidir qué hacer con el tiempo que se nos da. Y se nos ha dado el tiempo de anunciar una salvación impagable, excepto por Jesucristo, el único que pudo pagar. Así que si tenemos la mentalidad del perro de presa, veremos, crearemos una oportunidad y nos lanzaremos a ella. Y número 3, hermano, anuncia a Cristo. Anuncia a Cristo. Resulta muy irónico que Esteban, que fue asesinado en el capítulo 7, entre otras cosas, porque dijo la verdad acerca del templo. Es decir, el templo se había convertido en un talismán para los judíos en lugar de un lugar de adoración real. Y ahora vemos 2 capítulos más tarde a Lucas irónicamente mostrando a un incrédulo volviendo de Jerusalén, volviendo del templo y sin embargo siendo salvo en el desierto y adorando por primera vez al Dios verdadero. Jesús ya le había dicho a una mujer samaritana en el pozo, Juan capítulo 4, él dijo que la adoración no depende del lugar correcto, sino de la persona correcta. Y esa persona es Jesús. Jesús es el único capaz de sacar agua espiritual del desierto del corazón, donde de otro modo la probabilidad matemática es rotundamente 0. Él es el único que puede crear de la nada, pero no solo la creación en Génesis, sino la salvación. Crear de mucho más que desde la nada, porque Dios crea nuevas criaturas desde personas rebeldes que no quieren escuchar. ¿Crees esto? Habla de Cristo, anuncia a Cristo. Y para esto, por cierto, seamos como nuestro hermano, estudiemos la palabra para estar preparados, sea desde Isaías 53, sea desde cualquier otro texto. Y temo que la iglesia hoy ha rebajado mucho su nivel de conocimiento tremendamente en las últimas generaciones. Hermanos, debemos ser hombres y mujeres que leen. Hemos de ser gente estudiada, como se suele decir, primero de la palabra de Dios, pero hermanos, somos llamados a tener una amplia cultura general que nos lleve a poder entablar conversaciones con los incrédulos y apuntar a Cristo. Sé que muchos creéis esto que estoy diciendo, así que permíteme exhortarte a no desanimarte, a no dejar de confiar. Porque quizá a estas alturas alguno de vosotros se haya resignado con algún ser querido. Piensas que es altamente improbable la salvación de tu hijo, de tu hija, de un familiar, de algún compañero, de alguna persona a la que has anunciado el Evangelio, quizá muchas veces porque el resultado hasta ahora ha sido absolutamente todo lo contrario a impecable. Ha sido rechazo, ha sido silencio. Este texto, hermano, hermana, trae esperanza al saber que Cristo salva con el anuncio impagable a las personas más impensables e improbables que podamos pensar. El etíope, y puedes mirar al que viene justo después en el texto también. Hemos de comenzar primero con nosotros mismos, ¿verdad? ¿Has pensado en lo increíble es que tú estés aquí? No sé de dónde vienes, algunos sí. No sé cuál es tu contexto, si vienes de una familia cristiana o del pozo más oscuro. Tú y yo no deberíamos estar aquí. No merecemos estar aquí. Porque nosotros, dejados a nuestro libre albedrío, hubiéramos elegido 1000 veces el infierno eterno que a Cristo. Impensable. Impensable.
imposible. Pero hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo, por gracia, habéis sido salvados. Efesios 2:3. Así que piensa en tu propio testimonio y encuentra esperanza. Persevera, aprovecha otra oportunidad de apuntar a esta persona a Cristo y oremos juntos que el Señor se apiade de él, como lo hizo con este extranjero y lo va a hacer con Saulo a continuación. Y de nuevo, hermanos, sé que hay un buen número de vosotros que ya estáis haciendo esto, que sois un ejemplo. Gloria al Señor. Perseverad, continuad, ejemplificad esta realidad. Termino con el texto en el versículo 33. El eunuco leía Isaías 53:8. ¿Quién contará su generación? Porque la vida es quitada de la tierra. ¿Quién puede hablar de su generación? ¿Quién puede hablar de su descendencia? Esto no es un lamento. Es una afirmación de que el Mesías va a tener multitud de descendientes espirituales, no a pesar de, sino gracias a perder su vida, resucitar, ascender y enviar al Espíritu Santo. Y piensa esto en el contexto de la escena. Un eunuco incapaz de tener descendencia física y además incapaz de ser un descendiente espiritual porque no conoce a Cristo, contra todo pronóstico se convierte en familia espiritual del Mesías. De improbable, con toda seguridad, a posible en la voluntad de Dios. Hermanos, esto sigue siendo probable hoy por medio de una iglesia que obedece proclamando a Cristo a toda persona sin distinción y sin cesar. Vamos a orar. Padre, lo primero que tenemos que decir, sin duda, es que somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer. Ni el mayor evangelista de la congregación y de la historia te llega a la suela del zapato. Señor, tengamos una visión correcta de nosotros mismos. No evangelizamos lo que debiéramos, porque no te amamos lo que debemos y no amamos al perdido como debemos y porque no confiamos que el Evangelio es el único y no hay otro mensaje de salvación. Así que comenzamos pidiéndote perdón. Al mismo tiempo es increíble, Señor, lo que tú puedes hacer por medio de vasos de barro como nosotros. Es increíble, Señor, que a pesar de tantos errores, de tanto pecado, de tanta imperfección, de tanta inseguridad, Señor, tú sigues salvando a hombres y mujeres. Oh Dios, realmente queremos ser cristianos que hacen discípulos de Cristo. Queremos ser conocidos como personas que se nos llena la boca al hablar, anunciar a tu Hijo Jesucristo. Y te pedimos ayuda. Y te pedimos resultados en tu voluntad. Aún si si Felipe no hubiera recibido o no hubiera contemplado la salvación del etíope, él hubiera sido obediente a ti. Señor, ayúdanos a no vacilar. Ayúdanos a llevar a cabo nuestra tarea y queremos confiar y te pedimos, te rogamos que tengas misericordia del perdido a nuestro alrededor, comenzando con nuestra propia casa.
Oh Señor, gracias por tu misericordia, por hacer probable, hacer seguro lo imposible, la salvación aún de una sola persona. Y tú sigues salvando personas de generación tras generación. Ayúdanos, Señor, a entender y a amar esta obra y a subirnos al tren de proclamar, de anunciar a Cristo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.